Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. La gente de Porsche lo acaba de hacer, nos acaban de presentar al nuevo Porsche 911 GT3 RS. Ya sabéis que es un coche 100% enfocado a su uso en circuito, aunque es matriculable. Y ojo a esta nueva generación, sobre todo desde el punto de vista de la aerodinámica, el despliegue de nuevas soluciones que nos encontramos en este nuevo 911 GT3 RS es una auténtica pasada. Ahí tenemos, más allá de esa aerodinámica, que ahora entraremos en detalle, más de 500 caballos, menos de 1.500 kilos de peso y por supuesto también un montón de novedades también en las soluciones de la puesta a punto del chasis, además de que ya tenemos también su precio para nuestro mercado. Así que si os parece, vamos con la intro y vamos con todas las claves de este nuevo Porsche 911 GT3 RS. Hay un montón de curiosidades, hay mucho que hablar, así que vamos con la intro. Vale, ¿qué es lo que tenemos que saber de este nuevo Porsche 911 GT3 RS? Bueno, pues lo primero es que es un coche que evidentemente hereda mucho de lo que ya habíamos visto en los modelos de competición de la marca. En el R, en el RSR, tenemos un montón de las soluciones heredadas directamente desde el más alto nivel de la competición aplicado a este coche, que insisto, es un coche enfocado a circuito sí, pero matriculable. Y ahí tenemos, por ejemplo, como primer detalle a tratar ese radiador central que nos va a permitir contar con nuevas soluciones aerodinámicas en la parte delantera, en los laterales, ya que no tenemos el despliegue habitual de radiadores. Y hablando de la parte delantera y de la aerodinámica, ojo a esos splitters que tenemos acompañando a los pasos de rueda delanteros. La verdad es que miremos por donde miremos, nos vamos a encontrar con soluciones aerodinámicas pues que no habíamos visto antes, ¿no? En el GT3 RS y que llevan a esta nueva generación a otro nivel. Y si hablamos de aerodinámica, por supuesto, tenemos que mencionar ese alerón posterior que ahora ya con un sistema de aerodinámica activa, ya con un sistema de DRS que nos va a permitir a voluntad contar con, bueno, pues más o menos apoyo aerodinámico. Básicamente estamos hablando de un alerón que, por cierto, como curiosidad, se eleva por primera vez en un Porsche 911 por encima de la línea del techo y, como os decía, tenemos una parte móvil que nos va a permitir contar con un mayor o menor flujo de aire y, por lo tanto, con una mayor o menor carga aerodinámica según las necesidades que tengamos y, por cierto, lo vamos a poder operar junto a otros muchos detalles de los que ahora hablaremos desde el volante, un volante que también bebe de la competición. ¿Qué más nos encontramos en este nuevo Porsche 911 GT3 RS? Bueno, el diseño, sobra decir que está muy condicionado por esta aerodinámica, como me gusta ver esos colores tan característicos, ese blanco, ese rojo, a mí me lleva directamente, porque ya sabéis que es mi generación favorita, al 996 GT3 RS, ¿no? Que llegaba con ese blanco, con esas llantas rojas, además de estar también disponible con esos elementos en azul, pero me lleva directamente a ese 996 GT3 RS. Y más allá de ese despliegue aerodinámico, también nos encontramos con novedades importantes en el setup de suspensiones. Más allá de la constitución en sí, más allá de la arquitectura de las suspensiones, vamos a poder controlarlas desde el interior, vamos a poder regular tanto la extensión como la compresión desde el volante de ambos ejes, y tenemos ahí una serie de ruletas, además del botón del DRS, que nos traslada a mí mentalmente, ¿no? Me lleva a los volantes de los coches de carreras, que ahí los pilotos pueden controlar diferentes factores, ¿no? Estamos acostumbrados a controlar el volumen de la radio, a controlar que si cojo una llamada y demás, y aquí vamos a controlar la compresión, vamos a controlar los diferentes parámetros de la suspensión desde el volante de nuestro coche, además, insisto, de ese botón del DRS. Si hablamos del interior, evidentemente tenemos que hablar de una configuración biplaza, de una configuración donde tenemos esos paneles de las puertas con una loneta para abrir, tenemos la jaula antivuelco como parte del paquete Club Sport sin coste adicional, tenemos esos buckets donde está presente el CFRP, y ya que menciono el CFRP, que ya sabéis que es polímero reforzado con fibra de carbono, deciros que está muy presente también en la constitución de este coche, un coche que arroja en orden de marcha un peso de 1.450 kilos. Nos vamos a encontrar con este CFRP en elementos como el capó, en las puertas o los pasos de rueda delanteros, ¿no? Y también en los asientos, en los bucket, que son parte del equipamiento de serie que tenemos en este nuevo 911 GT3 RS. Pasamos a hablar de la mecánica, pasamos a hablar del motor, y ahí nos vamos a encontrar con un bloque, por supuesto, boxer de 6 cilindros, 4 litros de cubicaje, por supuesto también es atmosférico, y ahí tenemos una potencia que, bueno, pues no se eleva demasiado respecto a lo que ya conocíamos en el anterior GT3 RS.
RS. Tenemos 525 caballos girando bien arriba, por supuesto, y tenemos una transmisión automática PDK, un cambio automático de doble embrague como única opción. No hay cambio manual. También os digo, en un GT3 RS demasiado trabajo tenemos ya. Ahora, para colmo, tenemos el DRS, tenemos las suspensiones, como para complicarnos la vida con un cambio manual. Yo creo que hay otras versiones del Porsche 911 donde tiene más sentido tener un cambio manual. Aquí vamos a tener esa transmisión PDK que nos facilite un poco, ¿no?, el trabajo, ¿no? Deciros que esta transmisión PDK es de 7 velocidades y vamos a hacer... Yo soy más de sensaciones que de cifras, pero vamos a hablar de dos cifras importantes, el 0 a 100 y la velocidad máxima. Tenemos un 0 a 100 de 3,2 segundos y tenemos una velocidad máxima de 296 kilómetros por hora. Por cierto, aprovecho para deciros dos datos sobre la carga aerodinámica que se genera en este nuevo 911 GT3 RS. Tengo por aquí dos cifras. Tenemos una carga aerodinámica de más de 400 kilos a poco más de 200 kilómetros, un poquito más de 400 kilos, a 200 kilómetros por hora, y tenemos una carga aerodinámica de 860 kilos cuando llegamos a los 285 kilómetros por hora. Estoy pensando en la recta de un circuito, estoy pensando en una curva, bueno, una curva muy, debería ser una curva muy rápida, pero bueno, ahí tenemos esas dos cifras sobre la carga aerodinámica que se genera en este Porsche 911 GT3 RS. ¿Qué más elementos tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues ahí tenemos unas pinzas monobloque en aluminio acompañando unos discos de 408 milímetros con 6 pistones. Tenemos una medida de disco en la parte posterior de 380 milímetros, y también deciros que podemos acudir a unos frenos carbocerámicos donde también aumenta el diámetro del disco. Deciros que tenemos unas llantas forjadas monotuerca, una configuración que ya conocíamos, y opcionalmente, como parte del paquete Weissach, podríamos ir a unas llantas de magnesio. ¿Qué más nos encontramos en el paquete Club Sport y en el paquete Weissach? El Club Sport es sin coste adicional. Ahí vamos a tener los arneses, vamos a tener la jaula antivuelco, vamos a tener un sistema de extinción que también os digo, yo no concibo a un GT3 RS sin jaula antivuelco, ¿no? Porque no es como en el GT3 que podemos jugar con una configuración más touring, ¿no? Aquí no, aquí es focus en el circuito, por lo tanto jaula antivuelco. Y bueno, pues más allá de ese paquete Club Sport que os he mencionado, tenemos el paquete Weissach, donde se añaden más elementos en fibra de carbono, en CFRP, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las barras estabilizadoras terminadas en CFRP. También vamos a tener una mayor precisión en las levas del cambio. Se añade una solución que hace que sean cambios aún más rápidos, ¿no? Y por cierto, tenemos ahí esas llantas de magnesio que nos van a ahorrar unos 8 kilos respecto a las llantas convencionales. Eso sí, estas llantas de magnesio se pagan aparte de lo que tenemos que pagar por el paquete Weissach. Por cierto, en el paquete Weissach nos vamos a encontrar por primera vez en Porsche con una jaula antivuelco hecha en CFRP en lugar del acero que se utiliza en la jaula antivuelco convencional. Así que básicamente este es el resumen de todo lo que tenemos, de todo lo que nos encontramos en este nuevo Porsche 911 GT3 RS. Ahora solo queda cruzar los dedos para ver si lo podemos probar pronto. Por supuesto en circuito. Yo esto no lo quiero probar en la calle, yo esto lo quiero probar en circuito, porque en la calle yo creo que esto supera, ¿no?, la condición de cualquier carretera posible, así que esto hay que testarlo, por supuesto, en circuito. Y precio, ¿cuánto nos va a costar? ¿Cuánto vamos a tener que ahorrar para comprarnos nuestro Porsche 911 GT3 RS? Y aprovecho para haceros la pregunta ya. ¿Vosotros de qué sois? ¿Team GT3 RS o Team Porsche 911 Turbo S? Decídmelo en los comentarios. Bueno, pues tenemos un precio de 265.404 euros, ni un euro más ni un euro menos en nuestro mercado. A esto le podemos añadir unos cuantos miles de euros, como suele ser habitual en Porsche, en forma de extras, que Porsche, por suerte, nos ofrece muchos extras a escoger. Así que, como os decía, este es el nuevo Porsche 911 GT3 RS, y ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os parece? ¿Qué os ha parecido esta nueva generación? A mí me ha parecido una auténtica locura, sobre todo desde el punto de vista aerodinámico, con ese alerón trasero, con ese DRS, con esos pasos de rueda donde aparecen también esos splitter, con ese volante donde vamos a tener las diferentes ruletas para controlar la suspensión, con ese botón que también tenemos para el DRS, y por supuesto el encanto de tener ese bloque atmosférico de 4 litros de cubicaje. Insisto, os leo los comentarios y mañana, por supuesto, nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Chao!